Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Y la verdad es que el tema de las cardiopatías congénitas es un tema que depende de quién os dé la charla. Vais a tener una conferencia y otra. Yo he intentado hacer una cosa práctica y un poco reflejar lo que es mi propia experiencia sobre el tema. Para seros sinceros, yo la verdad es que empecé en un hospital donde las cardiopatías congénitas tenían un papel bastante importante. Luego me mudé a un hospital donde realmente tenían un papel importante, pero por cuestiones administrativas dejamos de hacer cardiopatías congénitas y ahora vuelvo a estar en un hospital donde realmente las cardiopatías congénitas tienen su papel. Esto significa que depende del sitio donde estéis, eh, el desarrollo de la radiología en las cardiopatías congénitas puede ser bastante variable, pero creo que hay que tener un esquema mental básico a partir del cual desarrollar lo que os puedan pedir los clínicos con los que trabajéis. De hecho, por ejemplo, el primer caso en el que os quiero presentar es este caso de un paciente que nos llegó por una valoración de, como veis de manera bastante evidente, una miocardiopatía hipertrófica, pero en el cual se identificaba la presencia de una hipertrofia de arterias intercostales y realmente este paciente, aparte de una miocardiopatía hipertrófica, presentaba una, a ver si me corre la imagen, presentaba una coartación de aorta, con lo cual no hay que olvidar que aunque en el día a día las cardiopatías congénitas no sean lo que nos encontremos de manera habitual, sí es verdad que de vez en cuando nos encontramos con pacientes que tienen varias patologías a la vez y unas de ellas pueden ser estas cardiopatías congénitas. Por lo tanto, hay que tener siempre presente el conocimiento de esta patología a la hora de valorar los pacientes que os remitan. Bien, dentro de las cardiopatías congénitas es importante tener en cuenta una serie de cuestiones. La primera es que en general en la radiología cardíaca lo importante es la valoración del ventrículo izquierdo. Pues bien, en las cardiopatías congénitas hay que tener en cuenta que lo importante en la mayor parte de las ocasiones es la valoración del ventrículo derecho, con lo cual hay que tener un poco de conocimiento de realmente lo que es la anatomía y la fisiopatología del ventrículo derecho. Luego, que sobre todo en los adultos, que en lo que yo me voy a centrar, hay que tener en cuenta los cambios posoperatorios y las variables anatómicas que se derivan de estos cambios posoperatorios. Y que también es importante tener en cuenta que para valorar este tipo de patología congénita hay que hacer un análisis secuencial de lo que es la relación entre las diferentes estructuras cardíacas. Bueno, aquí os pongo un caso de un paciente que lo que tenía era una CIA ostium primum, como veis aquí, veis una comunicación, una CIA que está un poco más caudal, más baja de lo que normalmente suele ser el ostium secundum, que es la cardiopatía congénita más frecuente, donde normalmente donde en el ostium secundum lo que suele haber es una CIA a nivel del foramen oval, y os lo pongo por un lado para ver lo que es la anatomía cardíaca y por otro lado para tener en cuenta que en estos pacientes es durante mucho tiempo probablemente
En el día a día, cuando ya lo tienes un poco por la mano, pues no es imprescindible, pero para la gente que empieza a hacer cardiopatías congénitas, es importante tener en cuenta que muchas veces para lo que es el volumen ventricular y lo que es la anatomía del ventrículo derecho, es importante hacer una valoración secuencial y es una valoración en cortes axiales. Quiero decir, normalmente en un paciente adulto que no tiene una cardiopatía congénita, nosotros usamos los cortes cardíacos estándares, ¿no? El 2 cámaras, el 4 cámaras, el eje corto. En los pacientes con cardiopatías congénitas no está mal hacer un barrido axial porque incluso se ha planteado que la valoración de lo que son los volúmenes ventriculares y lo que es la valoración del ventrículo, sobre todo derecho, es más fiable en los cortes axiales estrictos que en los cortes convencionales que se suelen usar para los pacientes que no tienen una cardiopatía congénita. En los pacientes con cardiopatía congénita es fundamental el tema del QPQS, es decir, la relación que hay entre el flujo pulmonar y el flujo sistémico. De hecho, bueno, ya no solamente los pacientes con comunicación interauricular o interventricular, sino en general porque es un tipo de valoración funcional que no se suele, eh, digamos que el valor que tiene o la fiabilidad que tiene no es la que uno se esperaría en otras técnicas como pueden ser la ecografía, ¿no? La ecografía, el QPQS realmente no, no tiene la fiabilidad que tiene por resonancia. De tal manera que la relación entre el flujo sistémico y el flujo pulmonar básicamente se va a tener que hacer mediante resonancia. Para ello tenemos que tener en cuenta que hay que hacer una planificación realmente fiable, de tal manera que al final lo que nos encontremos sea una anatomía de lo que es el flujo pulmonar, el flujo aórtico, bastante redondo, digamos, de tal forma que consigamos que la cuantificación del flujo pulmonar y del flujo aórtico sea bastante preciso. En este caso, por ejemplo, es un caso de una CIV restrictiva, es decir, que no era muy importante, con un QPQS no excesivamente marcado. Y también hay que tener en cuenta que aunque las secuencias de flujo, sobre todo, se valoren desde el punto de vista funcional, los radiólogos tenemos que saber que desde el punto de vista anatómico las secuencias de flujo son bastante precisas. De hecho, a veces, por ejemplo, como veis aquí, esto es una válvula aórtica bicúspide y casi se ve mejor en las secuencias de flujo que los que podemos identificar en las secuencias morfológicas convencionales. Lo que os decía, aparte o respecto a lo que es el análisis secuencial. Las cuestiones que tenemos que un poco que dilucidar cuando valoramos un paciente con patología o potencial patología congénita es la relación que hay entre las aurículas y los ventrículos y entre los ventrículos y la aorta y la arteria pulmonar, o sea, la concordancia aurículo-ventricular y la concordancia ventrículo-arterial. En los pacientes con cardiopatías congénitas a veces no está claro lo que es el reconocimiento del ventrículo derecho. Y esto es un dato que es fundamental en este tipo de patologías. El ventrículo derecho
como todos sabéis, o para la gente que no está muy familiarizada con el tema, desde el punto de vista morfológico, la manera de reconocerlo es la presencia de la banda moderadora, como veis aquí, y luego el tema de la válvula tricúspide, que en general está más apicalizada que la válvula mitral. ¿Veis? Aquí la válvula mitral, perdón, la válvula tricúspide está más apicalizada, más hacia el desplazamiento apical que la válvula mitral, y esto un poco nos permite identificar lo que es el ventrículo derecho, porque ya os digo que en estos pacientes a veces puede tener sus problemas. Aquí, por ejemplo, os pongo un caso de un paciente en el cual, como veis, tenemos la válvula pulmonar, las arterias pulmonares, la válvula aórtica, perdón, la aórtica, y realmente puedes tener problemas en la identificación de lo que es el ventrículo. Pero como veis, aquí la válvula aórtica está anterior a lo que es la aorta. En condiciones normales, la aorta está por detrás de lo que es la válvula pulmonar. Cuando hay una transposición de grandes vasos, la válvula aórtica puede quedar o queda por delante de la válvula pulmonar, como ocurre en este caso, y realmente, en este caso que hay una transposición corregida de grandes vasos, lo que hay es que la aurícula derecha drena en el ventrículo izquierdo y el del ventrículo izquierdo va a la arteria pulmonar, mientras que la aurícula izquierda va al ventrículo derecho y de ahí va a la válvula aórtica. Esto sería lo que sería una L transposición, que hay que diferenciarla de lo que es la D transposición. Lo veremos en la siguiente diapositiva. Aquí tenemos por el caso que os comentaba, en el cual veis cómo hay una D transposición en el cual se produce que el ventrículo derecho drena, perdón, emite la sangre la envía a través de lo que es la aorta, ¿no? Y en cambio el ventrículo izquierdo va a través de la arteria pulmonar. Puede haber situaciones muy complicadas en el cual, aparte de una transposición corregida de grandes vasos, haya un situs inversus, como en este caso, como veis, el hígado queda a la izquierda en vez de a la derecha, que sería lo normal. Quiero decir con esto que el tema de intentar etiquetar lo que es las cardiopatías congénitas en un paciente puede ser bastante complicado, y realmente, más que obsesionarnos en darle un nombre a lo que es la enfermedad con la que nos encontramos, es mirar realmente por dónde va el flujo correspondiente, y al final ya consideraremos cuál es la etiqueta que le pondremos. O sea, quiero decir que es más importante la unión anatomofisiológica de lo que el paciente tiene, que realmente obsesionarnos en darle una etiqueta a lo que tiene el paciente. Dentro de las entidades a las que nos vamos a dirigir, por supuesto, he tenido que elegir un tipo de entidades. Es imposible en una sola charla hablar de todo lo que es
las cardiopatías congénitas. Yo me voy a centrar en lo que es lo más frecuente y empezaré hablando por la tetralogía de Fallot. La tetralogía de Fallot es una, dentro de las cardiopatías congénitas, es una de las más habituales. En este caso, además, os pongo el caso de un paciente nuestro que se había tatuado lo que era realmente la tetralogía de Fallot, donde lo que tenemos es un defecto ventricular septal, una aorta acabalgada entre los diferentes ventrículos, un tracto de salida funcionalmente defectuoso y una hipertrofia del ventrículo derecho. Lo importante de la tetralogía de Fallot es que cuando os lo encontréis de adulto, el paciente ya va a estar reparado, y es que como hay un defecto o una alteración en el tracto de salida del ventrículo derecho, para repararlo, lo que hay que poner es un parche y ampliar ese tracto de salida del ventrículo derecho, que va a producir una insuficiencia pulmonar. Y esta insuficiencia pulmonar muchas veces, o en la mayor parte de los casos, es lo que nos van a pedir que cuantifiquemos, porque con ecocardiografía no va a ser fácil. Perdón. A ver, anterior. Bueno, no me tira para atrás. En cualquier caso, lo que os quería decir, que lo que hay que tener en cuenta es la IP, o sea, la insuficiencia pulmonar. Lo que hay que tener en cuenta es la disfunción del ventrículo derecho y la dilatación del ventrículo derecho. Y para eso, la resonancia magnética es la técnica fundamental. Tened en cuenta que el ventrículo derecho por ecocardiografía se ve bastante mal, y sobre todo en pacientes posoperados aún peor. De tal forma que realmente aquí el profesional que tenga la resonancia magnética es realmente el que va a poder proporcionar, desde el punto de vista tanto anatómico como funcional, la información fundamental. Mediante la secuencia de flujo, generalmente es lo que nos van a pedir, es la cuantificación de la insuficiencia pulmonar. Los pacientes con tetralogía de Fallot reparada y que realmente hayan ido con el paso del tiempo, van a tener una insuficiencia pulmonar severa. Y un poco va a ser esto, entre otras cuestiones, como veremos a continuación, lo que va a marcar el pronóstico y la evolución de este tipo de estos pacientes, ¿no? De todas maneras, tener en cuenta que la insuficiencia pulmonar no es el único parámetro que va a decidir el tratamiento. Aunque se suele decir que habitualmente hay un punto de corte que son los 160 mililitros por metro cuadrado de dilatación del ventrículo derecho y el grado de insuficiencia pulmonar para valorar el decidir continuar con el tratamiento de estos pacientes, tened en cuenta que esto es un poco variable, y va a ser el Heart Team, el equipo de imagen cardíaca, el que decida si estos pacientes van a necesitar un tratamiento más adelantado del que habitualmente ya se haya hecho sobre este tipo de patologías del que estamos hablando. Y tener en cuenta también que, a ver si me pasa, no, creo que me he saltado una diapositiva. Bueno, lo que os quería decir es que, a ver si, a ver.
Vale. Lo que os quería decir que también la resonancia o la imagen va a ser fundamental para monitorizar lo que es la respuesta al tratamiento. Aquí en este caso, por ejemplo, os pongo un paciente con una dilatación del ventrículo derecho por un falot que realmente post tratamiento veis cómo ha habido un remodelado de lo que es el ventrículo derecho y veis cómo un ventrículo derecho dilatado previo al tratamiento se ha convertido en un ventrículo derecho prácticamente normal post tratamiento. Por lo tanto, este tipo de monitorización post tratamiento es fundamental que se haga mediante imagen cardíaca, básicamente por resonancia, porque como os decía previamente, mediante ecocardiografía es difícil de valorar. Tened en cuenta que los pacientes a los que se le ha hecho una esternotomía o los pacientes a los que se ha hecho cirugía cardíaca, la ecocardiografía, que es la técnica más habitual con el que se monitoriza a estos pacientes, suele ser bastante complicada de valorar. La otra entidad que os quería comentar es la transposición de grandes vasos, que ya la hemos comentado previamente. Como os he dicho, estaba la transposición corregida de grandes vasos congénitamente y el tratamiento que se suele hacer en los pacientes que no tienen esta transposición corregida es la transposición auricular con las técnicas de Senning o de Mustard, que hoy en día ya no se suele utilizar, pero os encontraréis pacientes que están alrededor de los 50 años que todavía os podéis en vuestra práctica clínica habitual tener acceso a este tipo de pacientes. Hoy en día la técnica anterior que se suele hacer habitualmente es el switch arterial, es decir, cambiar la válvula pulmonar por el tronco de la pulmonar por la aorta y reimplantar lo que son las arterias coronarias. Pero tener en cuenta que no tiene que ser excepcional que os encontráis con pacientes a los que en vez de hacer un switch arterial, un cambio arterial, os encontráis un cambio arterial mediante la presencia de unos baffles o de unas series de conductos que redirijan la sangre hacia lo que son las cavidades ventriculares anatómicas. En el caso del el Mustard y el Senning, que la diferencia que hay entre una técnica y otra es según uses material sintético o material del paciente, generalmente suelen ser buffers de pericárdico, de material del paciente. Lo que se hace es redirigir la sangre venosa hacia el ventrículo izquierdo. Aquí, por ejemplo, veis cómo la sangre se inyecta por el sistema venoso y va directamente hacia el ventrículo izquierdo. De tal manera que recolocamos lo que es la sangre para que vaya a su situación anatómica, de tal manera que un poco cambiamos lo que la naturaleza, digamos, la anatomía del paciente ha cambiado de forma congénita. Dentro de las complicaciones que pueden tener este tipo de cirugías, básicamente es la presencia de estenosis o la presencia de leaks, ¿no? La presencia de esta cirugía que hagamos, las complicaciones que pueden tener es que haya un tipo de fuga. En este caso os pongo un ejemplo de estenosis del Baffle o de estos conductos que han hecho los cirujanos. En este caso hay una estenosis de lo que es el Baffle superior, o superior del conducto superior, y
Como veis aquí en este caso, en vez de la sangre ir hacia lo que es el ventrículo izquierdo, lo que hay es una estenosis, de la manera que la sangre se redistribuye hacia lo que es el sistema venoso, de forma que se rompe un poco la anatomía o la redistribución de la sangre que hemos querido conseguir con la cirugía que hemos practicado. Otra posibilidad que hay, aparte de la estenosis, es la posibilidad de un leak. En este caso, es un paciente que tenía un QPQS alterado y con resonancia magnética conseguimos ver que había un leak entre lo que era el conducto inferior, un leak que, como veis en este caso, os lo marco con la flecha, pero que, para ser honestos, en el día a día no necesariamente o no siempre se consigue identificar mediante resonancia. Por eso es muy importante en este tipo de pacientes con cardiopatías congénitas hacer el QPQS, porque realmente lo que te indica es que realmente hay una alteración funcional, y lo que es la alteración anatómica con resonancia, dado la complejidad de cómo van los conductos y lo que hace el cirujano, no siempre se consigue ver con resonancia. En este caso sí lo hemos conseguido, pero en general os he de decir que hoy en día, para valoración anatómica, pues, la técnica estándar es el TAC, mientras que la resonancia básicamente lo que nos hace es una valoración funcional, es decir, QPQS y función de función ventricular, básicamente del ventrículo derecho. El hecho de que no veáis anatómicamente por resonancia un leak no significa que no lo haya, si lo consigáis demostrar mediante la valoración funcional, mediante flujo, ¿no? Mediante el estudio de flujo, mediante el estudio del flujo pulmonar y del flujo sistémico, es decir, lo que os comentaba del QPQS. Podemos valorar también mediante resonancia o mediante TAC, un poco depende de la técnica que os disponéis, los tratamientos que que se suelen hacer hoy por parte de los cirujanos cardíacos o por los cardiólogos. En este caso se puso un Amplatzer en un paciente que tenía un leak que se puede ver bastante bien por resonancia, pero probablemente desde el punto de vista morfológico es mejor hoy en día las técnicas de TAC que la técnica de resonancia. Las técnicas de resonancia básicamente en estos casos están para la valoración funcional, o sea, para ver cómo el QPQS, que antes estaba alterado, ahora se ha normalizado. Como os decía, hoy en día, más que las técnicas de auricular switch, el MUSTRA y el Senning, estos buffers o estos conductos, se hacen las técnicas de switch arterial, que es convertir la arteria pulmonar en una neoaorta y reimplantar en ella lo que son las coronarias. Este es un caso que os comentaba, donde, como veis, en la secuencia de navegador, que es la secuencia anatómica que tiene la resonancia, podemos ver esta imagen única, digamos, en imagen cardíaca, que es como ver la aorta, en este caso una neoaorta, rodeada de las arterias pulmonares. En un paciente a la que se ha hecho un switch arterial, es decir, la aorta realmente es la arteria pulmonar, y como suele ser una arteria pulmonar que no tiene las paredes que tiene la arteria aorta, con el tiempo lo que ocurre es que se va dilatando, de tal forma que, como veis aquí, tenéis una neoaorta dilatada
para lo que tú te podrías esperar en un paciente en condiciones normales. O sea, esta aorta que tiene el paciente en realidad lo que es una arteria pulmonar que se ha hecho el switch, se ha cambiado y se han reimplantado las arterias pulmonares, lo cual da lugar a que puedan producirse, y tenéis que tenerlo en cuenta, que cuando se reimplantan las arterias coronarias, pues puedes encontrarte con situaciones como que, como ocurre en este caso, haya un infarto, haya una necrosis en el territorio de la arteria circunfleja izquierda. Esto es una cosa que tenéis que tener presente y es una cosa que probablemente os lo pidan después de este tipo de cirugías complejas, ver cómo ha quedado la situación del paciente. Es más, en pacientes o en hospitales en los que esto sea habitual, tenéis que presionar desde mi punto de vista para que se le haga a todo paciente después de una cirugía compleja una exploración, ya sea por TAC, ya sea por resonancia, para ver cómo ha quedado el paciente después de esa cirugía. Lo digo porque luego cuando pasan 5 o 6 meses os pedirán una exploración y no sabréis, ellos tampoco, me refiero al clínico o al cirujano, si lo que ha ocurrido ha sido consecuencia de una complicación que ha ocurrido con el tiempo o ha sido consecuencia de una complicación postquirúrgica. Por lo tanto, hay que enseñar o pedir al clínico, cardiólogo o cirujano cardíaco que después de una cirugía compleja hay que hacer una exploración basal para ver cómo ha quedado el paciente después de esa cirugía, para así saber cuando pase más tiempo y haya algún tipo de evento, decidir si ese nuevo evento ha sido realmente nuevo o ha sido realmente consecuencia de la cirugía o del tratamiento que se le hizo en un estadio inicial. Otra patología, otra patología que os podéis encontrar es el ventrículo único. El ventrículo único es una situación compleja y una de las cosas a tener en cuenta es que generalmente el ventrículo único, desde el punto de vista anatómico, no suele ser tan único. Es decir, suele ser un ventrículo derecho con un remanente de ventrículo izquierdo o ventrículo izquierdo con un remanente de ventrículo derecho. E incluso algunas veces estas situaciones anatómicas pueden solaparse con situaciones funcionales en las cuales, aunque tú tienes claramente un ventrículo izquierdo y un ventrículo derecho, desde el punto de vista funcional, el paciente lo que tiene es un ventrículo único, como os pongo aquí en el caso de la derecha, porque tenía una gran CIV, una gran comunicación interventricular. En el caso del ventrículo único, lo importante es tener en cuenta cómo queda la fisiología de la circulación pulmonar y la fisiología de la circulación sistémica. En este caso, por ejemplo, que os pongo, es un caso donde está relativamente balanceado, de tal forma que el QPQS al final, como veis aquí, pues queda bastante compensado. No suele ser lo habitual. Lo habitual es que realmente predomine una situación de hiperaflujo o de hipoaflujo a lo que es la circulación pulmonar. Como ya os digo, es importante valorar lo que es la anatomía, con la función, con lo que son los flujos, porque al final la anatomía es importante, pero sobre todo lo que es importante es la fisiología y la función de este tipo
de pacientes, es decir, del aflujo básicamente pulmonar, si hay una hiperaflujo o una hipoaflujo sobre la circulación pulmonar en este tipo de pacientes con cardiopatía congénita. Las variables anatómicas son múltiples. En esta diapositiva os pongo un esquema, por cierto, sacado de una página web de un cirujano cardíaco argentino que yo os recomiendo porque es muy docente y realmente no se complica, es fácil complicarse en este tipo de cardiopatías congénitas, que es el doctor Lugones, donde realmente en este caso os ejemplifica las situaciones que os podéis encontrar en un ventrículo único, ya sea con doble entrada, es decir, un paciente que conserva la válvula tricúspide y la pulmonar a pesar de tener un ventrículo único, pacientes con entrada única o pacientes con entrada común, que sería lo que denominamos canal AV, canal auriculoventricular. Y lo que os decía, ¿no? Variantes anatómicas hay múltiples. Lo importante no es que etiquetar exactamente qué es lo que tiene el paciente, porque eso al final incluso en casos muy complejos se hará en la sesión del hub team, no del equipo de cardio, ¿no? Sino que realmente hagáis una estimación anatómica de por dónde va la sangre. Uno tiene un poco el complejo si trabaja con cirujanos cardíacos o con cardiólogos de intentar etiquetar exactamente porque ellos siempre lo etiquetan a la primera. Bueno, pues no os dejéis avasallar. Vosotros realmente tenéis un conocimiento anatómico y funcional de muchos de estos pacientes a los que ellos no son accesibles. Y muchas veces es al final de la sesión del Heart Team de cómo realmente se etiqueta al paciente. Preocuparos más de lo que es de cómo va el flujo pulmonar, de lo que es ponerle un nombre o una etiqueta a este tipo de pacientes. La cirugía es bastante complicada. Como norma general, cuando os encontréis con este tipo de pacientes, sin miedo, o sea, preguntar realmente qué se le ha hecho a este paciente. Como norma general, para lo que es el ventrículo único o para la fisiología del ventrículo único, se suele hacer una cirugía que está relativamente estandarizada, pero que depende del sitio donde trabajéis, pues puede ser variable, ¿no? Normalmente en la fisiología del ventrículo único se suelen hacer tres estadios y lo importante es, a ver si me pasa, vale, es tener en cuenta cuánta sangre va a la circulación pulmonar. Si va mucha sangre, se hace una técnica de banding, o sea, de cerclaje de la arteria pulmonar. Si hay poco flujo pulmonar, pues la primera cirugía que se hace es intentar que llegue la sangre a la circulación pulmonar y lo que se hace es una anastomosis suprapulmonar, lo que, bueno, normalmente es la cirugía de Plavix, ¿no? Entonces, en primer lugar, lo que se intenta es equilibrar hasta donde se pueda el flujo pulmonar y luego en función de una vez que esté equilibrado, pues haremos otro tipo de cirugía como es la cirugía de Glenn, en la cual intentaremos redistribuir el flujo desde la cava superior a la arteria pulmonar de tal manera que consigamos que la sangre llegue al sistema pulmonar y se oxigene de forma adecuada. Y por último, lo que se hace es una cirugía de Fontan, en el cual se redistribuye la sangre de la vena cava inferior, en la de Glenn sobre todo,
la vena cava superior, en este caso la cirugía de Fontana se llama la cava inferior, hacia el sistema venoso pulmonar para que consigamos una oxigenación adecuada de la sangre sistémica. Antiguamente se hacía una cirugía con un tubo intracardíaco. Hoy en día se suele hacer básicamente con un tubo extracardíaco. Esta era la cirugía más antigua, esta es la cirugía más habitual que se suele hacer habitualmente, de tal forma que conseguimos una circulación en la cual hay una hipertensión venosa sistémica y una tensión arterial pulmonar que generalmente suele ser baja, suele ser un sistema de hipotensión arterial pulmonar. A ver si me pasa. Vale. Lo importante que tengáis en cuenta es que todo esto suele ser multiimagen, multisistema. Es decir, se suele hacer un diagnóstico generalmente con reso y con ecocardiografía, una valoración fisiológica con hemodinámica, donde se miden los flujos en los diferentes sistemas, Porque está y haciendo luego caliente. los tratamientos que hayamos hecho, pues se suele hacer una valoración morfológica que hoy en día, antiguamente la verdad es que se hacía con reso, con hemodinámica, pero hoy en día en cardiopatías congénitas es fundamental el papel que tiene el TAC. Generalmente la valoración morfológica con resonancia suele ser complicada porque después de una cirugía tenemos planos que se escapan de lo que es anatómicamente estricto, y conseguir el plano adecuado es muy difícil con resonancia. Normalmente, como norma general, la valoración morfológica hoy en día se hace con el TAC y la valoración funcional se hace con la resonancia. Pero eso no quita que hayamos abandonado lo que es la hemodinámica. ¿Cuál es el problema que nos encontramos con la hemodinámica? Que hay un porcentaje de estos pacientes que si, como ocurrió antiguamente, solamente se valoraban como hemodinámica, acumulamos una cantidad de radiación bastante importante, de tal forma que la tendencia hoy en día es a disminuir hemodinámicas o valoraciones mediante angiografía, y hacer este tipo de valoraciones tanto morfológicas como funcionales, bien con ecografía, resonancia, o bien con TAC, y dejar lo que es la hemodinámica para preguntas muy concretas. De esta manera disminuimos el nivel de radiación que tienen estos pacientes. También hay que tener en cuenta que técnicas nuevas en resonancia pueden ayudar a determinado tipo de valoraciones. Por ejemplo, los flujos 4D nos pueden servir para valorar en este tipo de pacientes si el flujo es más o menos laminar. Después de una cirugía compleja, realmente tú no sabes con lo que te encuentras y le puedes hacer un flujo 4D. Esto la verdad es que no está totalmente estandarizado y probablemente necesitamos más tiempo para ponerlo en la práctica clínica, pero si tú tienes un flujo laminar, pues realmente es mucho mejor que si tú tienes un flujo en el cual haya vórtices o en el cual haya este tipo de torbellinos, digamos, que pueden favorecer el que ocurran trombosis, que son un tipo de complicaciones que pueden ocurrir después de este tipo de cirugías más o menos complejas. De hecho, en estos pacientes, debido a este tipo de hipertensión venosa, suele haber un hígado de éstasis, y de hecho ocurren
hepatopatías crónicas e incluso nódulos de regeneración e incluso nódulos que pueden llegar a ser hepatocarcinomas en pacientes que han tenido cirugía de Fontan y que han tenido ese tipo de cirugía que produce un éstasis venoso crónico. De tal manera que hay estudios que valoran la presencia de hepatopatía crónica en pacientes con cirugía de Fontan a largo plazo. Por lo tanto, es importante tener en cuenta este tipo de concepto porque nos van a pedir controles en pacientes a los que se le ha hecho este tipo de cirugía correctiva. Perdón. Por lo tanto, recordar que estos pacientes, lo importante es la valoración del ventrículo derecho, la valoración del QPQS, la valoración de esos cambios de esta cirugía compleja, que no tengáis miedo en preguntar qué cirugía se le han hecho, se le ha hecho porque realmente esto depende un poco también de el centro en el que os encontréis y saber que sois vosotros los que vais a tener opción a valorar situaciones que la ecocardiografía, que es la técnica más común, se les escapa. O sea, lo que es valoración del ventrículo derecho, valoración del QPQS es una función básicamente de la persona que haga imagen cardíaca, del radiólogo. Y para terminar, os pongo este caso en un paciente en el que, como veis a primera vista, hay una dilatación de la arteria pulmonar, que si hacemos el análisis secuencial, en principio anatómicamente todo es bastante correcto. Como veis, la arteria pulmonar sale por delante de la aorta. Por lo que respecta a los ventrículos, nos podríamos encontrar con la situación en que no sabemos cuál es el ventrículo izquierdo o el ventrículo derecho, en el sentido de que, como veis aquí, esta estructura anatómica tiene incluso un grosor parietal superior a esta estructura anatómica, que te podría hacer pensar que es un ventrículo izquierdo, pero como veis, después del análisis secuencial, cada cosa sale de su sitio. Y en este caso, la hipertrofia del ventrículo derecho era consecuencia de un paciente que tenía un ductus arterioso persistente. Veis aquí que en la secuencia, incluso en la secuencia de flujo, hay una señal que nos indica que hay un paso de sangre entre aorta y arteria pulmonar, y que si le hacemos una angiografía, veis como en este caso la sangre pasa de la arteria pulmonar a la aorta torácica descendente, porque era un caso ya evolucionado en el cual había un componente de hipertensión arterial pulmonar, de tal manera que la sangre pasaba de la arteria pulmonar a la aorta descendente. Para concluir, pues un poco comentando que aunque la ecografía transtorácica sigue siendo la técnica inicial, tiene sus limitaciones y que os pedirán seguro para evaluación de estos pacientes resonancia y TAC para evaluación tanto morfológica como funcional. La mejor técnica a utilizar depende un poco de la pregunta a responder. Ya os digo, si va a ser más morfológica, la técnica es el TAC; si va a ser más funcional, la técnica es la resonancia. Porque para lo que es función del ventrículo derecho y para lo que es QPQS, la resonancia magnética es muchísimo mejor de lo que es la ecocardiografía. Y tened en cuenta que los avances tecnológicos, ya sea flujo 4D o técnicas de mejor resolución, harán que la resonancia magnética sea una técnica cada vez más utilizada.
Y creo que con esto ya acabo y gracias por la invitación y cualquier pregunta que tengáis, pues si puedo contestarla, aquí estamos. Muchas gracias.